Buenos días, señoras y señores. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Rebeca Aguiluz, soy presentadora del programa La Hora del Niño de Canal 10. Este es un día muy especial, ya que se presenta la continuación de una serie de estudios que dieron inicio con el mapa de embarazo adolescente. Posterior a esto se realizó el estudio de maternidad y unión en niñas y adolescentes, y continuó con la presentación del costo social del embarazo en niñas y adolescentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas agradece especialmente a las niñas y adolescentes que han participado en estas investigaciones. La información que han proporcionado han facilitado la construcción de importantes documentos para la sociedad salvadoreña. Hoy nos acompañan funcionarias y funcionarios de gobierno, diputadas y diputados, jóvenes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y medios de comunicación. Sean todas y todos bienvenidos. A través de este nuevo documento, el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes, se procura determinar el impacto económico para el Estado salvadoreño, desde una mirada de retorno fiscal a fin de contribuir a dimensionar las repercusiones del problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. Con la información recabada en este nuevo documento, la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador espera continuar aportando análisis, debate, pero sobre todo a fortalecer a las instituciones del Estado, brindando insumos que contribuyan a la toma de decisiones para poder construir, junto a la sociedad salvadoreña, un mejor presente, un futuro para las adolescentes. Para dar inicio formalmente a este acto, invitamos al doctor Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Uno, ok. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y si se unen a mí a darle un aplauso a esta niña maravillosa por esa introducción que nos ha hecho esta mañana de este estudio. Como bien nos compartía esta niña maravillosa, como les digo, el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes es un complemento de otras investigaciones y de otros estudios que se han estado publicando en los 2 últimos años. Si recuerdan, primero estuvo el mapa de embarazos en adolescentes. Eso trataba de ubicar, los resultados de ese estudio trataba de ubicar qué estaba pasando en términos de estadísticos, ¿no? Cuántas niñas estaban experimentando la maternidad. Incluso se llegó a combinar con algunos indicadores de violencia sexual, de denuncias de violencia sexual y también de cobertura educativa, ¿no? Y se ubicaba en todo el territorio nacional. Luego vino un estudio liderado por las instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el ISDEMU, INJUVE, que hoy nos acompañan aquí adelante. Muchas gracias por venir. Y este estudio profundizó un poco más en las causalidades. Se pudo observar, por ejemplo, las condiciones en las cuales esa maternidad temprana ocurre. Y además se logró hacer por vez primera una diferenciación de lo que ocurre entre niñas de 10 a 14 años y lo que ocurre en niñas mayores. Luego se tuvo otro estudio que abordaba ya la vivencia personal de cada niña, que era el costo social del embarazo y de la maternidad y las uniones tempranas, ¿no? Y lo que trataba de reflejar ahí eran las circunstancias que estas niñas por las cuales habían pasado fueran del conocimiento de la sociedad, porque muchas veces en el galimatías popular existe, y sobre todo en contextos de misoginia, ¿no? Existen conceptos sobre que la niña se lo buscó,
muchas veces ignorando las estadísticas y las situaciones que en estos estudios pueden ser reflejados. Por ejemplo, el 40%, aproximadamente 38% de las niñas entre 10 y 12 años que tuvieron un parto en el año 2012 pudieron identificar, que no quiere decir que sea la totalidad, que el nacimiento fue producto de relaciones forzadas, de relaciones sexuales forzadas, ¿no? Y entonces esas historias y esas valientes niñas que nos compartieron esas historias fueron comentadas por personas conocidas y reconocidas en el país, desde la cooperación internacional, desde el Parlamento, desde organizaciones basadas en la fe, desde instituciones de gobierno, es decir, amas de casa, cineastas, es decir, hubo un conjunto que reflejaba su opinión sobre lo que estaba aconteciendo. Y hoy complementamos con el costo económico. El propósito de este estudio, como lo verán ustedes, es avanzar y posicionar que el embarazo en las niñas no es una situación cuyas consecuencias afectan únicamente a las niñas y sus familias, sino que tiene un impacto en toda la sociedad. La presentación que hoy tengo para ustedes está compuesta de 3 partes. La primera parte trata de ver el impacto que tiene la maternidad temprana en la escolaridad de las niñas. Resumimos con un pequeño video. La segunda parte tiene que ver con cómo ese impacto en la escolaridad de las niñas entonces afecta a sus ingresos y por supuesto en su capacidad de tributación de acuerdo a las leyes nacionales en las cuales estas niñas viven, pero se proyectan en su vida laboral, ajustando por supuesto la participación como población económicamente activa y los salarios que ellas van a percibir. Y se compara el efecto de la fecundidad temprana entre grupos de niñas que la experimentan antes de los 19 años y después de los 20 o los 24 años, ¿no? Y por último, y esa parte también termina en otro video, para resumir un poco lo que se presenta en los slides. Y posteriormente termina proponiendo qué se podría hacer. Entonces, si me permiten, quisiera comenzar con la presentación. A veces la tecnología, lo hemos probado 1, 2, 3 veces, pero vamos a ver. Ahí está. Bueno, este primer slide lo que trata de mostrar son los ingresos que uno percibe a lo largo de su vida, ¿no? Sobre todo en la vida laboral. Esta línea comienza por debajo de 0 porque cuando nosotros estamos en la infancia y en los primeros años de vida, en un ideal nosotros estamos consumiendo recursos porque no estamos aptos todavía para generar ingresos, ¿no? Estamos pequeños, estamos estudiando, estamos consumiendo servicios de salud, etc. Entonces, por eso esta línea comienza por debajo de 0. Y una vez que en ese ideal, aquí es hombres y mujeres, ¿no? Pero me voy a referir a las niñas porque estamos hablando del embarazo en adolescente. Y una vez las niñas han alcanzado la culminación de su proyecto educativo, se insertan al mercado laboral y comienzan a generar ingresos, ¿no? Y en la medida en que su edad avanza, adquieren experiencia y por lo tanto la curva asciende, es decir, van generando más ingresos. Pero ¿qué pasa con el embarazo adolescente? Ahí se trunca el proyecto educativo de manera abrupta, se insertan estas niñas en el mercado laboral sin haber culminado su escolaridad o su proyecto educativo y por lo tanto no alcanzan el nivel de ingresos que uno esperaría que alcanzarían, ¿no? Y esto que está en medio sería la brecha del efecto de la fecundidad
temprana que tiene en las niñas que experimentan esa maternidad antes de los 19 años, ¿no? Entonces, no, controla ya, por favor. Las consecuencias, entonces, del embarazo que analiza este estudio, lo hace un poco a nivel de la madre y el hijo o la hija, ¿no? En función, por ejemplo, del abandono y el retraso escolar. Quisimos avanzar también un poco midiendo los costos a nivel de salud, pero se está trabajando en eso y posteriormente se va a poder llegar a incorporar este análisis más adelante. Sin embargo, los resultados se enfocan en el nivel 3, es decir, en la pérdida de ingresos potenciales por recaudación de impuestos y sus contribuciones, y eso como la sociedad y el país se ve afectada, puesto que eso significa menos ingresos para, por ejemplo, apoyar más niñas que vayan a las escuelas o otros programas sociales, ¿no? La siguiente. Entonces, el embarazo en adolescente es un problema que afecta a la niña o es algo que afecta a toda la sociedad. Siguiente. Y para ver esto, lo que hace el estudio es utilizar una fórmula financiera que se llama el Return of Investment, ¿no? Sus siglas en inglés ROI, que es el retorno de la inversión. En este caso estamos hablando del retorno de la inversión social, ¿no? Y lo que trata de ver es cuánto se invierte en la atención en la educación de las niñas y esa inversión se le resta a la tributación que estas niñas, una vez se hayan incorporado al mercado laboral y generen ingresos, ¿no? Cuánto realmente le queda en beneficio neto al Estado, es decir, cuánto por cada dólar invertido se retorna a la sociedad, que ese luego el Estado es quien se encarga de distribuir estos ingresos, ¿no? Para beneficiar generaciones y generaciones y generaciones para posteriormente, ¿no? En el estudio únicamente se incorporan tangibles, es decir, no hay intangibles como aquellos de que un mejor ingreso, entonces los niños de esas familias, cuando hay mejor ingreso, tienen una mejor nutrición, se enferman menos, esos menos significan ahorros, ¿no? Eso no está, ¿no? Solamente se están incorporando tangibles en la presentación. La siguiente. La siguiente. Entonces uno esperaría que a mayor escolaridad tendría mejor oportunidad de participación como población económicamente activa y que esa mejor participación tendría un mejor ingreso y que por supuesto habría una mayor recaudación fiscal, sobre todo en sistemas donde la elusión o la evasión fiscal es menor, y que además, luego de esa mejor recaudación, habría mayor inversión social. Bajo un concepto de Giddens, donde dice que el Estado debería de ser un órgano que propicie actividades o acciones que mejor preparen que reparen. Es decir, buscar cómo brindarles a los miembros de esa sociedad habilidades para que encuentren empleo de calidad y que por supuesto eso genere mejor desarrollo para el país, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo afecta la fecundidad adolescente el proyecto académico de las niñas y adolescentes? La siguiente. En esta slide son mujeres de 20 a 24 años que se les preguntó a qué edad habían experimentado la maternidad y cuál fue el nivel de escolaridad alcanzado. En la parte inferior se encuentra el grupo de mujeres que dijo haber experimentado la maternidad antes de los 19 años, y en la parte superior fueron aquel grupo de mujeres que dijeron que no habían experimentado todavía la maternidad. Y se dividieron por el grado de escolaridad que habían alcanzado dentro de cada grupo. Entonces,
El color más fuerte es educación básica, esto es educación media y esto es educación superior. Y uno puede observar cómo cuando la maternidad se presenta antes de los 19 años, la mayoría, casi 74% de las niñas se ubican con educación básica. Y apenas un 4% casi alcanzan un grado universitario. Sin embargo, cuando la maternidad se posterga a esta edad de 20 a 24 años, después de los 20 a 24 años, el número de mujeres que alcanzan la educación básica, o de niñas que alcanzan la educación básica, son de aproximadamente 26,3%, ¿no? Y posteriormente, sin embargo, un 30% alcanzan un grado universitario. Es decir, el efecto que tiene, esto mantiene el resto de variables, aquellas variables que están vinculadas al acceso geográfico a la educación, por ejemplo, o a las desigualdades de género que pudieran existir, por ejemplo. Todas esas están conservadas. Lo único que se está midiendo acá es cómo afecta la fecundidad temprana el grado de escolaridad, ¿no? Siguiente, y quisiera que tuviéramos esa lámina presente para lo que resta de la presentación. Entonces, ¿qué sucedió en el año 2015? Y es el estudio, se trata de retomar todos estos estudios que les había mencionado antes y obtiene esta cohorte del 2015. Pero cuando yo termine la presentación, quisiera que el primer pensamiento que cruce por sus mentes sea: ¿y qué le pasa al país cada año con las niñas que experimentan la maternidad, a veces, como lo mencioné al inicio, de manera forzada, ¿no? Sobre todo en las de menor edad, y que se va acumulando y se va acumulando a lo largo del tiempo? Entonces, en el año 2015, la siguiente, según registros del Ministerio de Salud, habían inscrito 25.021 niñas en control prenatal, ¿no? Pero queríamos saber si esa era la totalidad de las niñas. Y tuvimos indicadores de que, por ejemplo, según la encuesta nacional de salud, el 97,8% de niñas a estas edades tiene controles postnatales y su parto dentro del sistema público de salud. Pero no había registro sobre el dato de control prenatal. Entonces, aplicamos estos indicadores para encontrar a este 25.021, para encontrar cuál podría ser ese universo de niñas que posiblemente sean niñas que no necesariamente fueron atendidas en el sistema público, pero que estaban experimentando por igual la maternidad. La siguiente. Y entonces después quisimos identificar si estas niñas, qué grado, cuántas de ellas estaban estudiando al momento de el embarazo, ¿no? Porque lo que se quiere medir es el impacto directo de la fecundidad en la escolaridad, ¿no? Y entonces encontramos que de este 25.584 niñas que estaban embarazadas en el año 2015, 15.453 estaban fuera del sistema educativo ya, cuando experimentaron la maternidad. Entonces, la primera lección que uno podría inferir de este hallazgo es que el mantener a las niñas en el sistema educativo puede tener un rol de protección para postergar la maternidad, porque, y más aún, si obtienen información tanto en sus hogares, cuando sean hogares donde hay contextos positivos, donde hay diálogos, ¿no? Y no necesariamente donde exista un acoso sexual o una violencia sexual contra una niña en esos hogares, sino que más bien sea positivo, ¿no? Y que sea reforzado en la escuela. Les da información, les da poder de decisión o de denuncia ante situaciones en las cuales su integridad se ve amenazada. Luego, entonces, encontramos que 7.900 niñas realmente fueron las que desertan. De las que estaban estudiando, 7.900
son las que desertan del sistema educativo a consecuencia directa de la fecundidad. Y el último grupo, 2.231, son únicamente las niñas que se quedan estudiando. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas eran las que estaban estudiando, 8 de cada 10 niñas desertan del sistema educativo a consecuencia de la maternidad temprana, ¿no? La siguiente. Siguiente. También quisimos investigar en qué grado desertaban las niñas, ¿no? Y las 7.900 niñas, ¿no? Y vimos cómo ellas alcanzaban desde un tercer grado hasta un 12º grado. Un clic, por favor. Un clic, por favor. Y entonces identificamos que 7 de cada 10 niñas desertan entre el 6º grado y el 9º grado. Es ahí donde se concentra la deserción escolar producida por la maternidad temprana. Entonces, ¿qué nos trae esto? Por supuesto que si los recursos no fueran finitos, uno pudiera iniciar un programa de prevención a lo mejor en todo los grados. Pero si hay dificultades económicas, uno pudiese comenzar un programa de prevención en estos grados y obtener tal vez un impacto mejor, porque 7 de cada 10 niñas se concentran en esa. El otro aprendizaje es que a veces, por diferentes razones, los programas de educación integral de la sexualidad, por ejemplo, comienzan en los últimos grados. Un programa de educación integral de la sexualidad entre el 10º y el 12º grado solo impactaría en 1 de cada 10 niñas que desertan como consecuencia de la maternidad, ¿no? Por lo tanto, uno tendría que concentrarse aquí. Pero hay un tema ético también acá, porque aquí hay niñas de 3º, 4º y 5º grado, que son niñas que están entre unas edades posiblemente entre 8, 9 hasta 10 años, ¿no? 10, 11 años. Por supuesto que estas niñas, seguramente, lo más probable es que sean niñas que están siendo abusadas sexualmente. Y eso genera, por lo tanto, acciones diferenciadas también en relación a la prevención del embarazo. La siguiente. Entonces, ¿cuánto invirtió el Estado en la educación de las niñas que desertaron en el año 2015 a consecuencia de una fecundidad precoz y temprana? Siguiente. Siguiente. Este es un gráfico que nos muestra la inversión que hizo el sistema público por grado. Abajo están los grados y están divididos entre educación básica y media, del año 2004 al 2015. ¿Por qué del año 2004 al 2015? Porque una niña que terminó, ¿se acuerdan el gráfico de los grados de las niñas que habían desertado? Habían niñas que habían desertado, alcanzado un 12º grado de escolaridad. Entonces, si la llevamos hacia atrás, posiblemente es que esa niña comenzó en el año 2004, si no hubo repitencia, ¿no? Y entonces, las barritas pequeñas en un color más celeste es la inversión anual promedio y la naranja es la inversión acumulada. Es decir, en 3er grado, por ejemplo, en naranja, que son 847.20, es el acumulado de 1er grado, de 2º grado y de 3er grado, ¿no? Y entonces una niña que alcanzó su bachillerato en el año 2015, el Estado invirtió en su educación aproximadamente casi $5.000, $4.856,50 centavos de dólar, ¿no? La siguiente. Esta tabla no es para entrar en detalle y seguramente no la van a apreciar desde atrás, simplemente trata de identificar a las 7.900 niñas que desertaron según su grado de escolaridad, que está acá, y el costo promedio según el año en el cual inició su educación, ¿no? Y el total se refleja en cada una de estas columnas, por ejemplo, aquellas que alcanzaron 10º grado o 9º grado u 8º grado. El total
significa que el Estado invirtió en las 7.900 niñas que desertaron como efecto de la maternidad temprana hasta el momento que llegaron al grado que llegaron, 27,6 millones de dólares en la escolaridad de estas niñas. La siguiente. Entonces, ahora les comparto un corto de 4 minutos para apreciar lo que acabamos de ver. Corre video. Siguiente. Gracias. Siguiente. Entonces ahora viene esta segunda parte y es, ok, ya sabemos cuánto el Estado ha invertido aproximadamente en la educación de estas niñas que abandonaron debido a la maternidad su proyecto educativo. Y entonces vamos a ver cómo
uno podría estimar esos ingresos no percibidos por el Estado en concepto de impuestos desde estas adolescentes que experimentaron la fecundidad de manera temprana. La siguiente. Entonces, para ello, estudiamos la población económicamente activa que está buscando empleo activamente o que está trabajando en este momento, ¿no? De acuerdo al contexto actual, según los grados de escolaridad. Y además, siguiente, también estudiamos, siguiente, cuáles eran los salarios promedios de manera mensual según esos grados de escolaridad y los salarios anuales. Siguiente. En la tabla superior tenemos 7.900 niñas que experimentaron la maternidad antes de los 19 años y en la tabla inferior 7.900 niñas que a la edad de 20 a 24 años nunca han estado embarazadas. Y entonces, un clic por favor, identificamos que en un año de inserción en el mercado laboral, según su participación como población económicamente activa y a esos ingresos, la diferencia que tiene la fecundidad entre los dos grupos es de 198%, en un año de ingresos entre los dos grupos de niñas. Es decir, las niñas que experimentan la maternidad antes de los 19 años y aquellas que a la edad de 20, 24 años todavía no han estado embarazadas. La explicación de esa diferencia es la siguiente, que en esta curva, en la parte inferior son las niñas que han experimentado la maternidad antes de los 19 años y la curva superior es el grupo de niñas que a la edad de 20 a 24 años todavía no experimentan la maternidad. La brecha es el efecto que tiene la fecundidad temprana, por ejemplo, en la escolaridad de las niñas, ¿no? Y por supuesto que a menor escolaridad, y esta es la otra curva que tenemos aquí, se afectan los ingresos. Es decir, que esto que está acá es la diferencia o la brecha en los ingresos entre niñas que experimentan la fecundidad antes de los 19 años o que inician o que experimentan la maternidad antes de los 19 años con aquellas que a la edad de los 20 a 24 años todavía no la experimentan, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo se impacta de acuerdo a esos ingresos el retorno de la inversión social que hace el Estado, ¿no? En términos fiscales. Entonces, para eso seleccionamos a las 25.021 niñas que estuvieron asistiendo al sistema público, infiriendo que también son niñas que lo más probable sean niñas que procedan del sistema público educativo, ¿no? Y en estas niñas se dividieron por igual entre aquellas que experimentan la maternidad hasta después de los 24 años, las que las experimentan después de los 19 años y las que los experimentan antes de los 19 años. Como verán entonces, en los tres grupos, el único o la única variable que se está teniendo en cuenta es la fecundidad, porque las demás se mantienen para los tres grupos, como bien mencionaba antes. La siguiente. Y entonces, acá tenemos las que nunca han estado embarazadas hasta los 24 años y las que experimentaron la maternidad antes de los 19 años. La inversión pública en este grupo de niñas, que son 25.021 niñas acá y 25.021 niñas acá, es de 118 millones, mientras en ellas es 89 millones. ¿Por qué? Porque no todas llegaron a la escolaridad de este grupo mediado únicamente por la fecundidad, ¿no? Y en tributos tuvieron un aporte de 286 millones en este grupo y en este otro 123 millones. Después de 40 años de vida laboral ajustado a lo largo de esa vida laboral, según los ingresos, porque como les decía antes, a medida que uno va adquiriendo experiencia, los ingresos se van moviendo, ¿no? Se supone que van mejorando, ¿no? Porque la persona adquiere experiencia. Y luego de descontar entonces, y bueno, y la participación también en el mercado laboral fue ajustada. Y luego de descontar la inversión
que se hizo en educación, el retorno fiscal es de 167 millones para el grupo de niñas que no han estado o no han experimentado la maternidad antes de los 24 años versus 33 millones del grupo de niñas que experimentaron la maternidad antes de los 19 años, con un retorno por cada dólar invertido de 2,4 dólares en este grupo versus 1,4. Pero también utilizamos una fórmula financiera para ver la rentabilidad, y una de estas fórmulas es el valor actual neto. El valor actual neto lo que mide son los flujos de ingresos y egresos en el futuro y los trae a valor actual para compararlos con la inversión inicial, a una tasa de descuento que nosotros la asimilamos con la tasa de inflación que se reflejaba en el Banco Central durante los últimos años. No me acuerdo si fueron 10 o 20 años. Y entonces se supondría que al traer a valor actual esa inversión, si es positiva o mayor de cero, significa que el proyecto es rentable, ¿no? Si es negativa, significa que el proyecto no es rentable, ¿no? Acuérdense que nos estamos apartando un poco del enfoque de derechos para demostrar, precisamente porque estamos hablando del costo económico, para demostrar efectivamente el impacto que esto tiene en la sociedad, ¿no? Y entonces, al aplicar esta fórmula en este grupo de niñas, que posteriormente son mujeres, ¿no? a través del tiempo, se obtienen 66 millones de retorno, ubicándolo después de esos 40 años y trayendo a valor actual la inversión que se tuvo, ¿no? Es decir, es positivo, y es decir, es rentable. En cambio, en el grupo de niñas menores de 19 años, la cifra es menos 19 millones. Es decir, que en términos, si uno quisiera ver simplemente desde un punto de vista economicista, este proyecto que se hizo o esa inversión que se hizo no le va a generar una rentabilidad al país, ¿no? Suena un poquito a lo mejor disonante para la mayoría de nosotros que nos basamos en el enfoque de derechos, ¿no? Pero es importante examinar estas cifras, sobre todo a la luz de que hay personas que entienden este lenguaje para hacer abogacía de que es importante invertir en la prevención del embarazo en las niñas y los niños también, ¿no? Porque hay un impacto para toda la sociedad. Y la tasa interna de retorno, o TIR, se observa que en el caso de estas niñas es de 5%, es decir, a partir de esa tasa de retorno hay un efecto positivo, hay un beneficio neto, ¿no? Positivo, que es entonces mayor que el 3% que fue calculado aquí, y por eso es que existe un retorno de 66 millones. En cambio, en este caso es de 2%, que es menor a la aplicación de la tasa de descuento que se utilizó en el BAN, y por eso es que es negativo, ¿no? Pero quisimos ir, la siguiente, quisimos ir más allá, un poquito más allá, y ver el análisis incremental, ¿no? Y comparamos entonces los grupos entre sí. Si este grupo de niñas que está acá hubiesen postergado la maternidad, en lugar de experimentarla después de los 19 años, la hubieran experimentado después de los 24 años, ¿no? La inversión que el sistema educativo hubiese hecho adicional serían de solo 14 millones de dólares. Pero el retorno por cada dólar invertido hubiesen sido de 7,7 dólares. Es decir, estas fueron niñas que estuvieron ahí, ¿no? Y que lamentablemente experimentaron la maternidad y diezmaron su proyecto educativo luego de una gran inversión que se había hecho en los años anteriores. Por igual, se contrastó este grupo con las niñas que experimentaron la maternidad antes de los 19 años,
Y si se hubiera postergado la maternidad en este grupo, el Ministerio de Educación hubiese hecho una inversión adicional de 28,6 millones, pero hubiese obtenido un retorno de 134 millones por solamente esos 28 millones adicionales. Y eso sería una inversión o un retorno por cada dólar invertido si hubiese obtenido 5,7 dólares de retorno en términos de retorno fiscal de inversión social. Siguiente. Les dejo entonces otro videíto de 4 minutos que resume esta parte que les he comentado. Corre video.
Gracias. Ahora entonces la pregunta sería, ¿qué se podría hacer para efectivamente que la sociedad y el Estado se beneficiara de esos ingresos que hasta ahora podrían ser ingresos no percibidos, ¿no? Y para ello la siguiente, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud, si solo se ofreciera, por ejemplo, un programa basado en planificación familiar, ¿no? Se utilizaron o se respetaron las preferencias de uso de anticonceptivos entre adolescentes, ¿no? Se midieron los años de protección pareja según esos métodos anticonceptivos y la provisión de métodos que fuesen métodos anticonceptivos modernos. Un clic, por favor. Y entonces, con una inversión per cápita de aproximadamente $2,8 por niña y adolescente para una inversión anual de $320,000, ¿no? Que al final en 5 años pudieran ser 1,5 millones, más los 28,6 millones en educación adicionales, el retorno de la inversión hubiese sido de 133 millones. Es decir, el Estado hubiese obtenido 133 millones con esta inversión adicional. Pero sabemos de que un programa de planificación familiar, si bien posibilita el ejercicio de los derechos reproductivos de hombres y mujeres, ¿no?, a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, no necesariamente es un programa integral. Entonces quisimos ver la siguiente y hacer una comparación con un programa que es impulsado por RAND Corporation, que incluye aspectos relacionados a la educación, el empleo, servicios de salud mental y física, sexualidad, educación en sexualidad, autoexpresión artística, deporte, etc. Es decir, un programa más integral. Y la inversión por estudiante en este programa son de $3,283 por año por estudiante. Pero los costos, el 84% de los costos de este programa o de esta inversión por estudiante son salarios que van desde $19,5 la hora hasta $35 la hora. Que sabemos que si se implementara un programa de esa naturaleza en El Salvador, no serían esos los costos de la mano de obra, serían muchos menores. Entonces, la siguiente, quisimos traer, un clic por favor, hacer un benchmarking, ¿no?, traer ese programa e implementarlo a un costo entre un rango de 1/3 y 1/5 del programa, de este mismo programa, ¿no? Para los grados de sexto, séptimo, octavo y noveno, porque como se recordarán, 7 de cada 10 niñas desertan en estos grados de escolaridad. Y entonces los costos de un programa de prevención de embarazo con esas características podrían correr entre 109 millones hasta 65 millones para la prevención del embarazo de 25,021 niñas, ¿no? Más la inversión habitual y normal del sistema educativo, eso daría una inversión entre 227 millones a 184 millones. Luego se descuenta la generación de los tributos, o a la generación de tributos se descuenta la inversión y se obtendría un retorno en un rango entre 59 millones a 102 millones. En cualquiera de los casos, siempre sería mayor a los 39 millones que se han proyectado para estas niñas que podrían generar si no reciben un programa de prevención de embarazo en adolescentes, ¿no? La siguiente. ¿De dónde podrían obtenerse esos recursos, ¿no? Sobre todo sabiendo de que hay limitaciones financieras. Esta es la curva, esta es la estructura poblacional de El Salvador. Este es el año 1970, ¿verdad? Teníamos una base bien ancha. Luego, en el año 2000, se viene acortando todavía la base. Y aquí estamos aproximadamente el año 2015. Observen que la base que está constituida por niños entre 0 hasta
que son 0 a 4 años, 5 a 9 años y 10 a 14 años, se han acortado. Es decir, hoy por hoy esta población es menor que la que existía en años anteriores. Y eso podría significar, ¿verdad? No necesariamente es así, una liberación de recursos para cubrir necesidades de otros grupos que están creciendo, como por ejemplo las poblaciones de 15 a 24 años. Y esa es la población que se encuentra bajo el denominado bono demográfico. Es decir, si hubiese una liberación de recursos, porque en la medida en que existan menos niños de la primera infancia va a haber menos inversión en vacunas, por ejemplo. O van a requerirse a lo mejor menos escuelas llegado un momento, ¿no?, para poblaciones de esas edades. Y reinvertir esos recursos en las edades que hoy por hoy están haciendo, debido a su tamaño, una demanda mayor en los servicios hacia el Estado, ¿no? Para que en el año 2050, donde ya el bono demográfico, que es la ventana de oportunidad que tiene este país, ¿no?, llegue con las mejores y las mayores capacidades y habilidades para generar desarrollo al país. Siguiente. Acá termino con la presentación y muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan gustado. Espero que hayan gustado la presentación y recuérdense que este es un estudio que complementa otros enfoques y otros resultados que se presentaron antes. Así que te dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Asegurar la permanencia de las niñas y adolescentes en la escuela para alcanzar el grado académico más alto posible contribuye fuertemente al desarrollo del país. En el año 2015, un total de 7.900 niñas y adolescentes abandonaron la escuela durante o después del embarazo y únicamente 2.231 se mantuvieron en la escuela. Es decir, 8 niñas y adolescentes por cada 10 abandonaron su proyecto educativo. A continuación, el ministro de Educación, el ingeniero Carlos Canjura Linares, nos compartirá sus reflexiones respecto a esta investigación. Saludos. Muy buenos días a todas, a todos. Un saludo especial a la presentadora, que lo hace muy bien. Un saludo a nuestros diputados, diputadas, al doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios de Salud, al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Política de Salud, a la licenciada María del Carmen Martínez Barahona, presidenta en funciones de la Corte de Cuentas de la República, al doctor Hugo González, que nos ha hecho tan valiosa presentación, a la licenciada Yaimi Muñoz, la directora de INJUVE, a la licenciada Zaira Navas, directora del CONNA, a la licenciada Yanira Argueta, directora de IDEMU, al cuerpo diplomático acreditado en el país, a representantes de organismos internacionales, técnicos del MINED y diferentes instituciones que nos acompañan, amigos de la prensa, de nuevo tengan muy buenos días. Ustedes saben que a mí me encanta la matemática, ¿verdad? Y si algo tiene es que muestra las cosas de manera contundente. Estos son temas que creo debemos enfrentar como sociedad. Lo he dicho en muchos medios que de repente parece que nuestra sociedad no ha terminado de comprender la importancia que tiene la educación en el desarrollo nacional. A veces cuando se toman decisiones, a pesar de ciertas declaraciones
se evidencia que no hay una correspondencia entre esa declaración de la importancia de la educación con los compromisos que adquirimos a veces como simples ciudadanos. Este estudio quisiera hacer primero una valoración en general de lo que esto significa. Sin duda, los años de educación son determinantes en la capacidad productiva de los pueblos. Estoy hablando solo de una dimensión del hombre, de esa capacidad productiva, porque hay una dimensión que crece obviamente con la educación. Es esa dimensión humana que hay que valorarla siempre cuando estamos hablando de educación. Pero quedémonos con esa capacidad productiva que el hombre desarrolla, que la mujer desarrolla cuando eleva sus niveles de formación. Eso está demostrado internacionalmente. Las tasas de retorno son pero marcadamente diferentes cuando tenemos una población con 5 años de escolaridad o 7 años de escolaridad, o cuando tenemos una población con 17 años de escolaridad. Hay sociedades que tienen 17 años de escolaridad promedio. Y en efecto, pues estas, como están conformadas con poblaciones altamente productivas, pues el desarrollo ahí viene digo yo, a veces nosotros confundimos todos creyendo que de lo que se trata es solo de atraer inversiones y no, de lo que se trata es desarrollar la capacidad de nuestra gente. En la medida que seamos capaces de desarrollar nuestra gente, vamos a ser capaces de atraer inversiones, porque obviamente incluso aquel que va a invertir se las imagina si este recurso es necesario para desarrollar aquel producto que pretende desarrollar en un lugar específico. Así es que la importancia de la educación creo que queda resaltada en este tema. Ojalá pudiéramos avanzar como sociedad en el sentido de tomar mayor conciencia de lo que significa educar a nuestra gente. En el plan El Salvador Educado, que es un plan surgido del Consejo Nacional de Educación, hay unas cifras que son verdaderamente preocupantes. Preocupantes porque no se ve un futuro cercano que permita atender desde el punto de vista financiero la educación del país, la educación de nuestra gente. Cuando hablamos de... Gracias, mi amor. Cuando hablamos del tema educativo, resulta que las finanzas nos quedan, pero muy, muy atrás. Según el estudio que se encomendó a ICEFI en el 2015, el sistema educativo, para superar todas las brechas que tiene planteadas, requería invertir en la década 2016-2026 la cantidad de 12.500 millones de dólares adicionales, lo que significa invertir anualmente un promedio de 1.250 millones de dólares adicionales a lo que actualmente se tiene. Eso significa el doble prácticamente de lo que actualmente se invierte. Bueno, ojalá, digo, con este tipo de estudios podamos ir tomando conciencia de la importancia que tiene invertir en educación. Es tarea, creo, de todos nosotros, de todos. Aquí no debe excluirse absolutamente nadie. Así es que no es así un tema del ministro de Hacienda, ¿verdad? Es un tema de la población en general.
otro lado, creo que también se refleja aquí lo que significa el costo de no educar bien a nuestra gente. Lo pagamos todos lo pagamos. No es cierto que solo ellos sufren, no, también la sociedad entera termina pagando consecuencias de no educar bien a su gente, de no desarrollar en ellos capacidades productivas fundamentales para que pueda tener medios de vida razonables e insertarse de manera sensata en la sociedad. Esto que digo es de carácter general, no tiene nada que ver con el embarazo adolescente. Aquí lo que agregamos es una tragedia más. Una tragedia que dimensiona de mayor manera lo que significa o lo que debieran significar nuestros compromisos con la sociedad. Está claro que en este tema hay un enfoque que es como dijo don Hugo, pues un enfoque económico, ¿verdad? Que también vale la pena hacerlo, porque ahí está la tasa de retorno, la diferencia en tasa de retorno de 5.7 nos debe poner claros que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por preparar mejor a nuestra gente va a significar tener la posibilidad de que como ciudadano aporte más a la sociedad. El gran problema es que con frecuencia nosotros nos restringimos a imaginar nuestra sociedad en el 2017 y nunca tenemos los ojos puestos a largo plazo, porque está claro que lo que invirtamos ahora no lo vamos a retornar ahora, lo vamos a recibir cuando hayamos sido capaces de desarrollar esa capacidad productiva de nuestra gente. Pero el tema educativo tiene una dimensión que va mucho más allá de lo económico. Y solo en estos cálculos yo quisiera destacar que si se incluyera lo de salud, esa tasa de retorno sería mucho más alta, porque los costos de salud elevarían esa tasa de retorno por lo menos creo yo en un 50% más. Así es que tenemos el reto de comprometernos más para educar a nuestra gente. Educarla en esta dimensión para asegurarnos que vamos a tener tasas de retorno mejores, pero no solo por eso, sino porque vamos a tener mejores salvadoreños. Vamos a tener la posibilidad de construir una sociedad un poco más libre, porque la educación al final de cuentas genera esa sensación de libertad, esa sensación de ser una persona que tiene mayores niveles, mayores y mejores niveles de inserción en la sociedad, mayor gozo de su propia vida. Así es que ahí está el tema. Como digo, es un tema de carácter general. Ahora, este tema específico de embarazo adolescente me parece que es un tema que debe ya demandarnos no solo niveles de inversión adicionales en cuanto a lo que hay que hacer, no solo en el sistema educativo. Creo que este es un tema mucho más complejo de lo que podría significar la responsabilidad del sistema educativo, pero sin duda hay una responsabilidad alta en el sistema educativo. Esto significa ponerle atención a algo que por años nosotros descuidamos en nuestra sociedad. A estas alturas, nuestro sistema educativo atiende
aproximadamente el 50% de la población que está apta para ir a bachillerato, el 50% de la población. El otro 50% pues cae en esa zona de riesgo. Pero entre sexto grado y noveno grado, nosotros perdemos el 35% de la población. Esa zona tenemos que protegerla de una manera extraordinaria. Debemos hacer todo lo posible por lograr, como hemos venido diciendo, desarrollar esas capacidades productivas y esas capacidades ciudadanas que se requieren para insertarse adecuadamente en una sociedad. Así es que, como dije, me gustan mucho los números, pero parece que este tema va mucho más allá de los números, ¿verdad? Es un tema que nos debiera comprometer a buscar la forma de apoyar el desarrollo de nuestra niñez y nuestra juventud de manera más enfática. Pareciera que nos está reclamando y nos está poniendo en evidencia temas que históricamente hemos ignorado en nuestra sociedad. Así que yo agradezco de manera muy especial el estudio que ha realizado el UNFA, al doctor González, que ha hecho este bonito esfuerzo, y bueno, y un llamado para que nos comprometamos a esto, ¿verdad?, a superar este estado que tenemos. Estamos jugando no solo con la economía del país, sino con una niñez y una juventud sanas en nuestro país. Muchas gracias. La unión temprana y el embarazo que enfrentan las niñas y adolescentes en situaciones que ponen en riesgo su escolaridad, impiden la realización de su desarrollo integral y su proyecto de vida. Todas las niñas y adolescentes tenemos derecho a vivir libres de violencia. Les agradecemos su presencia y les invitamos a disfrutar de un refrigerio. De igual forma pueden solicitar su documento sobre el costo económico del embarazo en niñas y adolescentes a la salida. Que pasen todas y todos un feliz día.